En el siglo XIX, en pleno proceso de creación del nacionalismo y de la nación contemporánea española, se crearon una serie de mitos sobre personajes del pasado que ayudaron a conformar esa identidad nacional naciente. Y uno de esos personajes fue Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Este personaje pues siempre ha estado rodeado de una leyenda, también fomentada, ¿no?, por esos relatos de la Edad Media que lo ensalzaban junto a su caballo Babieca, su espada tizona, el relato contra la injusticia, etcétera, etcétera. Y para desmontar en la medida de lo posible este relato y acercarnos a la realidad histórica y al verdadero personaje de Rodrigo Díaz de Vivar, hoy he tenido el placer de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre él. Él es David Podrinas, doctor en Historia Medieval y profesor en la Universidad de Extremadura. ¿Qué tal estás, David? Hola, muy buenos días, Oscar. Que encantado de estar aquí en tu programa y de que charlemos un ratito sobre el Cid Campeador. Sí, y charlar con fundamento, o sea, con rigor, porque de hecho este tema no es ajeno ni mucho menos para ti, porque has publicado un libro sobre este tema con la editorial Despertaferro, ¿no? Sí, hace ya 5 años que se publicó el libro. En diciembre cumplió su primer lustro y la verdad que es un libro con el que disfruté mucho y que me dio y que me sigue dando pues muchas alegrías, la verdad. Mm. De hecho, creo que lo tienes por ahí, a lo mejor puedes mostrarlo a cámara para los que nos están viendo desde YouTube. Aquí está. Ahí, ¿eh? La segunda edición ya va por 7. Lo cual para un libro de historia está bastante bien, la verdad. No es lo más habitual que un libro de historia alcance 7 ediciones en poco tiempo. Entonces, pues también muy sorprendido y muy encantado, la verdad, con el éxito que ha tenido el libro. Yo creo que ese carácter extraordinario de llegar a 7 ediciones es una de las cosas que demuestran la calidad del producto y que se ha convertido en un clásico instantáneo, ¿no? Bueno, sí, también tuvo mucho que ver, pues, el momento en el que se publicó el libro, tan solo 2 meses después de que Arturo Pérez Reverte publicara su novela Sidi. Vino bien que se hablara del personaje en distintos medios, se vendían incluso juntos en las grandes superficies para tener la novela y el libro de historia. También fue en un contexto de que estaban ahí las navidades, que los libros pues suelen ser un regalo habitual también. Luego vino la serie de Amazon, en la que me invitaron Sí. a participar en la asesoría histórica en la segunda temporada y se siguió hablando del Cid. En fin, el Cid es un personaje histórico que nunca se va. Tiene picos de interés, como puede ser cuando llega el momento que Pérez Reverte publica una novela Mm. o se estrena la serie de Amazon, ¿no?, que son la reciente novela de Francisco Narla, un novelista con el que tengo también muy buena relación, ¿no? Pues son momentos en los que surgen ese tipo de productos culturales que vuelven a activar una vez más el interés de un personaje que nunca se va del todo, insisto. El Cid siempre está ahí. Se hacen además muchas comparativas en el mundo de la política, en el mundo del deporte, que es Mm. un personaje omnipresente que de alguna forma siempre está ahí. Mm. Todas las versiones posteriores, incluyendo pues esas modernas películas, esas series, ¿no? Todos esos productos de entretenimiento sobre el Cid se basan en reelaboraciones de las dos obras medievales castellanas más famosas, como son El Cantar del Mío Cid, que se hizo creo que aproximadamente en torno al 1200, y Las Mocedades de Rodrigo, que se hizo en torno a 1360. Entonces, Ujú. háblanos acerca de estas fuentes literarias que nos han transmitido ese relato propagandístico que todos conocemos, con Doña Jimena, la Elvira, Sol, los infantes de Cadrión, etcétera. Bueno, pues esa tradición legendaria en torno al Cid, ¿no?, que van alejando
al personaje histórico de esa realidad histórica para convertirlo en un arquetipo heroico, épico, pues empieza relativamente pronto, no muchos años después de la muerte de Rodrigo Díaz, unos 50 años después, ya Mm, se habla de Mio Cid en una composición. Eso quiere decir que de alguna manera la leyenda ya estaba circulando, esa leyenda que va a terminar cuajando en ese cantar de Mio Cid, cuya puesta por escrito pues sería a principios del siglo XIII. Sería una obra que circularía de manera oral, con distintas versiones en función de las sensibilidades, el público y demás de cada juglar que lo interpretaba, y se pone por escrito a principios del siglo XIII, ¿no? También y durante ese siglo XII van surgiendo otras composiciones, otras creaciones literarias de carácter algunas también juglaresco, que algunas de ellas se han perdido, pero que se conservan de alguna forma en crónicas posteriores. Por ejemplo, está el Cantar del Rey Sancho y el Cerco de Zamora, que el original no ha aparecido, no se ha encontrado, pero sí se reprodujo en la historia de España de Alfonso X, ¿no? Tenemos también, por otra parte, otras composiciones de naturaleza juglaresca que se encuentran en una crónica de finales del siglo XII que se llama la Crónica Najerense, ¿no? Ahí también vemos un personaje ya que se va alejando de lo que es la historia para entrar en la leyenda. A principios del siglo XIII también, en las primeras décadas, los monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña, en un intento por convertir a su más ilustre sepultado en una especie de héroe santo, pues tejen una serie de leyendas. La más famosa de ellas es la de la batalla ganada después de muerto, precisamente, que va a ser mm. una de las grandes escenas, ¿no? Que van a acompañar a la imagen que se tiene del personaje aún en la actualidad. Esa imagen quedó consagrada por la película de los 60 de Anthony Mann, de Charlton Heston y Sofía Loren. También entre finales del 12, principios del 13, surge esa leyenda de la Jura de Santa Gadea, que va a ser otra de las grandes escenas que van a acompañar en el imaginario el personaje, va a ser también otra de las escenas importantes, por ejemplo, de esa película de Anthony Mann de 1961. Y ya, bueno, pues a lo largo del siglo XIII, también durante el XIV, se van añadiendo otra serie de romances, en los que van apareciendo nuevos elementos, como el duelo a muerte con su suegro, con el padre de Jimena, y en las mocedades pues lo que nos representa es la parte que no se conocía o que era bastante menos conocida del Cid, como es su juventud, ¿no? Por eso lo de las mocedades, ahí ya es un típico héroe caballeresco de las novelas de caballería que están empezando en ese siglo. La más ilustre es la Amadís de Gaula, ¿no? Pues ya Mm. privándolo un poco de esos elementos fantásticos que a lo mejor pueden tener otras novelas de caballerías, pero claro, ella un personaje muy distorsionado, porque lo que están intentando es recrear precisamente la juventud que no se conocía por otras fuentes históricas, ¿no? Y desde entonces, pues hasta el día de hoy, cada siglo ha ido alumbrando uno o varios CIDES diferentes que han pasado, pues prácticamente se han elaborado producciones de todo tipo, novelas, obras de teatro, cómic, pintura historicista del siglo XIX que representa escenas como esa jura de Santa Gadea, precisamente. Por supuesto, el cine, con esa película de Anthony Mann, de Charlton Heston y Sofía Loren. Luego, ya más recientemente, pues películas de dibujos animados o series, como la de Ruy Pequeño Cid, de principios de los 80, El Cid la Leyenda, la película de dibujos animados española que ganó un Goya de principios de la década del 2000, también apareciendo en videojuegos como el Age of Empires, que tiene Mm. la campaña del Cid, ¿no? En la música heavy, como por ejemplo en alguna canción del grupo Tierra Santa, la reciente serie de Amazon, la novela de Pérez Reverte, juegos de mesa incluso también. Han llegado a contactarme algún creador de un juego de mesa para el Cid, por supuesto en el universo YouTube. Ahí tenemos una cantidad de información bastante relevante. En alguna de ellas he participado, por ejemplo, escribiendo un guión para el canal Academia Play sobre precisamente Rodrigo Díaz, ¿no? Eso está mostrando, pues, que es un héroe inmortal, es una figura inmortal que no deja de ser reinterpretada y que seguirá siendo así, porque Rodrigo Díaz siempre estará así. El tiempo pasará
llegarán más nuevos libros sobre el Cid, nuevas producciones culturales y cada una de ellas lo enfocará con una sensibilidad distinta que al final no deja de ser el fruto de la visión del mundo que se tiene en cada momento. Mm. Hemos mencionado ahora las fuentes literarias que ayudaron a construir esta visión legendaria del personaje, esta visión mitificada. Pero ahora quería preguntarte por lo contrario, es decir, por las fuentes de conocimiento histórico, ya sean cristianas o musulmanas, que tenemos para acercarnos al verdadero personaje, al verdadero Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, bueno, pues la fuente cristiana principal es la Historia Roderici o Historia Roderiki, que es una biografía del Cid, un tanto incompleta porque hay pasajes de su vida que a los que no les presta demasiada atención, pero por otras partes bastante completa en algunos aspectos. Es una crónica problemática porque la primera copia que se conoce es de principios del siglo XIII, ya han pasado pues 100 años desde que ha muerto el personaje histórico y claro, durante ese siglo XII que media entre la muerte del personaje y la redacción de la crónica, el mito del campeador ya se ha forjado de alguna manera. Los cimientos de la mitificación ya están puestos, ¿no? Da la sensación, estudiando esa crónica, yo claro, pues la he estudiado mucho, también la estudié mucho para mi tesis, es que tiene partes, tiene secciones que parecen estar escritas por un testigo ocular, incluso por alguien que pudo acompañar a Rodrigo Díaz y conocer muy bien sus movimientos. Hay determinados pasajes que es difícil entender que no estuviera allí la persona que lo está contando o que tuviera una información muy, muy de primera mano. Claro, ¿cuál es la problemática de un texto que tiene 100 años y que no se conservan versiones originales y principales? Pues que de alguna forma ha podido ser contaminado en ese proceso, que ha podido sufrir añadidos, que ha podido sufrir amputaciones o retoques, ¿no? Pues Alberto Montaner, el gran experto en los textos cidianos, tanto los históricos como los literarios, considera que esa crónica sería armada a finales del siglo XII, ¿no? Y eso, pues claro, ya nos muestra una problemática. Aún así, es la fuente cristiana principal, que no, es eso, es como una biografía, se lee bien, se tarda poco en leer, se tarda bastante más en comprender y en estudiar. Ujú. Pasa lo mismo con otros textos medievales. Y luego tenemos el Carmen Campio Stories, que ofrece muy poca información. Es una poesía de corte homérico, de corte heroico, que está fragmentada, que solo tenemos una muy pequeña parte, que no ofrece prácticamente información histórica. Pues en cuanto a las fuentes cristianas, esas serían las principales. Luego ya tenemos esa crónica najerense que bueno, pues son como visiones juglarescas, no serían tanto fuentes históricas para comprender el personaje histórico. Y más rico es el repertorio de testimonios musulmanes que tenemos. Algunos de ellos, el principal, una crónica de un testigo ocular, víctima incluso del asedio y el posterior gobierno de Valencia por el Cid, se llamaba Ibn Alcama, escribió una crónica en la que relataba pues, el asedio y ese posterior gobierno de Valencia, que es muy rica en detalles. No se conserva el original y se ha conservado a partir de versiones posteriores de obras como La historia de España de Alfonso X, que la reproduce, y también en obras de otros autores musulmanes, como por ejemplo Ibn Hidari, que es un gran compilador de principios del siglo XIV. Otro autor importante es Ibn Basan, que fue contemporáneo del Cid y que recibió información de primera mano de testigos que sufrieron y vivieron el asedio de Valencia. A lo largo del siglo XII, pues otros autores musulmanes, como por ejemplo Ibn al-Kardabús o la crónica anónima de los reyes de Taifas, también nos están aportando información sobre Rodrigo Díaz, especialmente en torno a Valencia. Y ese sería básicamente el repertorio de fuentes cristianas. Tenemos dos documentos también importantes, como es el de la dotación de la Catedral de Valencia del año 98, firmado de puño y letra por el propio Rodrigo Díaz, que, que se intitula como Ego Roderico Campidóctor en ese documento y que sirve pues, para transformar lo que había sido una mezquita, la valenciana, en una catedral cristiana
nombrar un nuevo obispo que sería Jerónimo de Périgord y dotarle de una serie de bienes, de una serie de donaciones para esa iglesia refundada, ¿no? Tenemos también un documento ya de Jimena, del año 1101, ya llevaba un par de años muerto Rodrigo Díaz, y a través de ese documento lo que hace Jimena es ampliar las donaciones precisamente a la Catedral de Valencia. Básicamente ese sería el repertorio de las fuentes más importantes cristianas que hay en ese momento. Hay otras fuentes que no son exactamente, que no nos hablan exactamente sobre Rodrigo Díaz, pero que sí nos hablan sobre su tiempo, sobre su momento, y que es importante conocer porque es necesario contextualizar a un personaje histórico para Mm. poder conocerlo y para poder comprenderlo. Entonces, aunque no se ha mencionado ahí, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las memorias de Abdalá, pues es muy necesario que conozcamos también esas fuentes para comprender el mundo en el que se desarrolló el campeador. Mm. Y aquí hemos mencionado las fuentes cristianas, pero creo que también hay fuentes musulmanas en todo lo que se desarrolló en Al-Ándalus, ¿no? Porque al fin y al cabo, una parte importante de la biografía del Cid transcurre en territorio del Islam. Sí, sí, no, desde luego, nosotros, pues, lo que he mencionado, ¿no? Mm, Conocemos lo que sucede en torno a Valencia, tanto la aproximación, el asedio, mm, la conquista y el posterior gobierno de Rodrigo Díaz, gracias a autores musulmanes. mm, Porque esa biografía que mencionaba antes, esa historia roderici, no dice prácticamente nada ni de la conquista ni del gobierno del Cid en Valencia. ajá, Yo no sé si porque esa parte que muestra la cara a lo mejor más descarnada del personaje interesaba ser eliminado directamente porque al cronista no le interesaba mm, esa parte en concreto. Eso lo conocemos gracias a autores musulmanes, principalmente gracias a Ibn Alcama y gracias a Ibn Basan, que son contemporáneos del Cid. Uno de ellos incluso que vivió y sufrió el asedio de Valencia, como es Ibn Alcama, ¿no? Entonces, si no fuese por esos autores musulmanes, no sería completamente desconocido lo que está pasando en Valencia antes y después de la conquista de la ciudad. mm. Y ahora que tenemos un poco más claras las fuentes de conocimiento, yo creo que podemos ahondar a partir de este momento en la biografía del Cid, al menos en lo que podemos saber. Por ejemplo, ¿qué sabemos sobre su juventud y su participación en primeras batallas, ¿no? De su tiempo, como fue, por ejemplo, la batalla de Graus en 1064? Bueno, pues sobre la juventud de Rodrigo Díaz no sabemos prácticamente nada. Es realmente muy poco lo que sabemos, ni siquiera se sabe el nombre de su madre muy bien, ¿no? Y bueno, pues lo que sí parece saberse es que él se formaría en la corte de Fernando I de León, rey de León, conde de Castilla. En esos momentos Castilla todavía no era un reino, era un condado que había heredado precisamente el rey Fernando de su padre, el famoso Sancho el Mayor, ¿no? Y que recibiría una educación muy parecida a la de los hijos del rey, a los de Sancho y a las de Alfonso y García, ¿no? Pues un adiestramiento en las armas, pero también en las leyes y en las letras, porque sería una formación no solo militar la que necesitaría un príncipe o alguien que lo iba a acompañar. Ahí sería como una especie de paje, de aprendiz, de escudero, ¿no? Que se está formando con los hijos del rey. ¿En calidad de qué? Pues no lo sabemos. No sabemos exactamente cuál fue el motivo que llevó a Rodrigo Díaz a esa corte. En el libro que escribí, bueno, pues proponía la posibilidad de que fuera una especie de pupilo o de rehén para garantizar una serie de pactos que habría suscrito el rey Fernando con los familiares de Rodrigo Díaz que habrían sido rebeldes a él, ¿no? Como de esas familias flaines, ¿no? Que se había rebelado en varias ocasiones contra el rey Fernando. Pues no sabemos si podría cumplir a lo mejor Rodrigo Díaz esa, esa garantía, ¿no? Para que los pactos se cumplieran, no volviera a haber sublevaciones. Sobre su participación en la batalla de Grau, lo único que sabemos, y solo lo menciona la historia Roderici, es que participó. Ya está. Nada más. Y sobre la propia batalla de Grau, pues
tampoco conocemos detalles. Bueno, el detalle más importante es que murió el rey Ramiro, y eso condicionó luego la política de esa zona, de Pamplona-Aragón, porque le permitió además a Fernando controlar la parte de La Rioja, ¿no? Por ejemplo, el reino de Navarra quedaría ya de alguna forma secuestrado por la corona de Aragón, y eso es una historia posterior. También sabemos que él sería como una especie de escudero de Sancho, del mayor de los hijos del rey Fernando, con el que entablaría una cierta amistad, se formaría con él y se convertiría en su escudero. Han traducido siempre Armíger por estandarte o alférez, y más que eso sería un escudero. Un escudero que no deja de ser uno de los hombres de su máxima confianza. El escudero es el que viste al caballero. Entonces, para ese puesto que él ganaría Rodrigo gracias a su pericia, gracias a su buen servicio, era desde luego una gran distinción. Y también de su juventud sabemos que se destacó en ganar combates singulares para solventar pleitos judiciales. Por ejemplo, el pleito por la posesión del castillo de Pazuengos, donde le vendría el nombre de campeador, precisamente. Porque ese tipo de combates judiciales se llamaban campeaturas. Y de ahí vendría lo de campeador. Eso sucedería también en la parte de su juventud. Una vez muere Fernando y ha dividido el reino entre sus hijos, él se queda al servicio de Sancho y va a enfrentarse contra los hermanos del rey Sancho. Primero contra García de Galicia, al que vencen y confinan en el castillo de Luna, y posteriormente contra Alfonso VI, en las batallas de Llantada y Golpejera, en las que también participaría Rodrigo Díaz, y seguramente desempeñando un papel relevante como hombre de confianza, como ese escudero importante de Sancho, quien le armaría además caballero. Hay otras tradiciones que dicen que fue Fernando primero el que habría armado caballero a Rodrigo Díaz, pero los datos históricos que tenemos nos dicen que quien arma caballero a Rodrigo Díaz es precisamente el rey Sancho. O sea, eso ya pues te está mostrando una relación de cercanía, de confianza, de hombre de confianza de un rey al que vería morir intentando ganar Zamora a su hermano Urraca, donde los últimos días del rey Sancho, donde muere el rey Sancho, según la tradición, atravesado con un venablo por ese bellido Dolfo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso serían a grandes rasgos un poco pues, los años iniciales de Rodrigo Díaz, que ya digo, pues no son demasiado bien conocidos. Hablemos ahora de su familia, porque el relato legendario, literario, te presenta al Cid Campeador con dos hijas, con Elvira y con Sol, pero sabemos que en la realidad histórica tuvo al menos tres hijos, Diego, María y Cristina. Entonces quería preguntarte, ¿por qué crees que el relato literario cambió los nombres de la descendencia, pero no cambió, por ejemplo, el nombre de la esposa, ¿no? Que seguía siendo Jimena? Háblanos acerca de estos cambios y de lo que sabemos a ciencia cierta de estos familiares. Pues los motivos del cambio de los nombres son Je ne sais desconocidos. pas. No, es que no se sabe exactamente, que pudo ser por cuestiones métricas, porque claro, eso no deja de ser una composición poética, y a lo mejor Elvira y Sol riman mejor que María y Cristina, o Cristina y María. No sabemos. Sabemos que una de esas hijas tuvo precisamente una hija a la que llamó Elvira. En el momento de composición de ese cantar existiría esa Elvira. Lo de Sol, nada de nada. Diego, que es su único hijo varón, es un auténtico desconocido, porque no hay prácticamente nada sobre él. Y es una cosa muy curiosa. Mm. Y tal vez es así porque muere muy joven. Muere muy joven luchando contra los almorávides en la batalla de Consuegra, en agosto del año 1097. A Rodrigo Díaz le quedaban 2 años de vida. Desde ahí es posible que la muerte de su único hijo varón de alguna forma precipitara la muerte, porque perdía en buena medida las posibilidades de convertir un señorío en un reino e iniciar ahí una dinastía. Era bastante más complicado con mujeres que con hombres, ¿no? Ahí se le fueron pues, la mayoría de sus esperanzas de que aquello hubiera perdurado en el tiempo.
Y luego son muy interesantes las hijas, porque las hijas son muy bien casadas. Él no deja de ser un noble de origen castellano, que tampoco tenía mucho patrimonio en su tierra de origen y que consigue casar a una de sus hijas con un conde de Barcelona muy importante, que es Ramón Berenguer III, con la que tendría esa Elvira de Osona, precisamente esa mujer llamada Elvira. Y la otra, la pequeña, se casaría con un noble navarro y de ese matrimonio nacería un hijo que restauraría el reino de Navarra, que hasta ese momento había estado absorbido por el reino de Aragón. Hay un momento en el que Alfonso el Batallador muere sin descendencia porque nunca tuvo hijos, y en ese momento ese hijo de una de las hijas del Cid restaura el reino de Navarra, que hasta ese momento había estado absorbido por el reino de Aragón, después de la muerte de Sancho el de Peñalén, que se llamaba, ¿no? Y eso es básicamente lo que se sabe. María me parece que es la que se casa con este conde catalán Ramón Berenguer, debió morir muy joven. Debió morir muy joven. Y los dos matrimonios debieron sustanciarse pues, en los dos últimos años ya de vida de Rodrigo Díaz, los dos últimos años del siglo XI. Y esos matrimonios estarían de alguna manera precipitados por la muerte del único hijo varón. O sea, necesitaría el matrimonio conformado por Rodrigo y por Jimena casar de la mejor manera posible a sus hijas con hombres que tuvieran poder y que estuvieran en condiciones de luchar por el mantenimiento del señorío de Valencia. De hecho, Jimena, en ese diploma que ella firma con el que amplía las donaciones de la Catedral de Valencia, se está refiriendo a sus yernos como sus hijos, hasta en 3 y 4 ocasiones, y de alguna manera les está emplazando a luchar por lo que ella intuía que se iba a perder. De hecho, Jimena nunca volvió a casarse, porque si ella se hubiera casado, se hubiera roto la profiliación que contrajeron cuando se había casado Rodrigo Díaz y Jimena. La profiliación era que eran como si fueran bienes gananciales, o sea que se hacían herederos universales y uno de los dos muriera, siempre y cuando no volvieran a casarse. En ese momento se habría roto la profiliación y ese sería el motivo por el que Jimena nunca volvería a casarse, entendiendo que podría de alguna manera recuperarse lo que legítimamente había conquistado su marido, Rodrigo Díaz. Y esa sería un poco, a grandes rasgos, la evolución de la familia, ¿no? De Rodrigo Díaz. Jimena, pues, aparece muy poco luego ya en la documentación. Aparece firmando algún documento en el monasterio de San Pedro de Cardeña, que es donde sería trasladado Rodrigo Díaz después de que la ciudad de Valencia fuera abandonada, y moriría pues, en torno al año 1116, 1117, no se sabe muy bien qué sería luego de ella. Desde luego no parece creíble que pasara esos años confinada en un monasterio y sin salir de allí, la Hmm. verdad. Bueno, pues Rodrigo Díaz se quedó sin ser rey, se quedó sin fundar un reino, pero al menos tuvo el consuelo póstumo de ser abuelo de un rey. Sí, ¿no? Algo. Y que la sangre del campeador fluyera pues, por las venas de reyes importantes como Alfonso VIII, el de las Navas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es lo que tiene el cruce de casamientos y que acaban surgiendo también casas reales, ¿no? Como este restaurador del reino de Navarra. Mm. Y hablando de reyes, va a ser Alfonso VI el que destierre a Rodrigo Díaz de Vivar hasta en 2 ocasiones, la primera de ellas en torno a 1080. Entonces, háblanos acerca de lo que sabemos sobre las causas de este primer destierro y por qué surge este desencuentro entre el rey y su vasallo. Bueno, pues así, resumiendo muy brevemente lo que sería la evolución posterior de Rodrigo Díaz, una vez que muere su señor natural, su señor Sancho, una vez que muere en Zamora, eh, Alfonso vuelve de su exilio toledano, había estado en Toledo, después de haber perdido su última batalla contra Sancho, y él retorna
hacerse cargo también del reino de Castilla, del reino de León, ayudado por su hermana Urraca, que siempre fue su gran sostén. Y lo que hace Alfonso VI, ya lo habían hecho otros reyes en otras ocasiones, es admitir a su servicio a aquellos hombres que habían servido a quien había sido su enemigo. Es una manera también de reconciliar, y es que además aquí estamos en un asunto de parientes, es que suelen haber parientes en los distintos bandos y es como una especie de mecanismo de autoconservación de la propia nobleza. No vamos a hacernos daño porque aquí todos tenemos parientes, ¿no? Sería algo así. Entonces, bueno, pues él se pone al servicio del rey Alfonso. Parece que no hay consecuencia ninguna, al contrario, le procura un matrimonio bastante ventajoso con una familiar suya, con una familiar del rey Alfonso. Jimena era prima tercera del rey y le sustancia ese matrimonio y le emparenta a Rodrigo, un noble castellano, con casas nobiliarias importantes de la zona de Asturias, ¿no? Que es la zona más antigua del reino, la que tiene la nobleza con más solera también, ¿no? Y aparte de eso, pues le encomienda misiones de cierta confianza. Por ejemplo, el impartir la justicia del rey en Asturias. Está presente en varios juicios representando y ejecutando la justicia del rey, y le encomienda una misión muy importante en el año 1079, que consistía en ir a la taifa de Sevilla a exigir parias que le debía el rey taifa de Sevilla, al Mutamín, en ese momento al rey Alfonso. Allí tiene ocasión de articular por primera vez un ejército combinado de guerreros andalusíes y caballeros cristianos, y de vencer su primera batalla como comandante de sus tropas, no ya al servicio de reyes como él había estado anteriormente, al servicio de Sancho, ¿no? Él, por primera vez, comanda un ejército híbrido de cristianos y musulmanes y consigue vencer en Cabra otro ejército híbrido también de cristianos y musulmanes, de guerreros de la taifa de Granada, comandados por García Ordóñez, que va a ser desde entonces pues su principal enemigo, su gran enemigo dentro de la corte de Alfonso VI, y que ese García Ordóñez también había sido uno de los hombres importantes precisamente de Sancho de Castilla. O sea, ya se conocían, ellos ya habían dado muchos pasos juntos porque los dos servían al mismo señor. El caso es que en esos momentos Alfonso, ya consolidado en el poder, contempla la posibilidad de conquistar Toledo. Él ya la conocía porque había estado allí durante el periodo de destierro al que le había sometido su hermano después de vencerle en la batalla golpejera, ¿no? Y estaba tejiendo una red muy delicada de relaciones políticas combinadas con operaciones militares, y Toledo en ese momento era un aliado. En un momento en el que Alfonso VI y sus hombres están fuera y Rodrigo se queda en el reino, dice la historia Roderizi que porque está enfermo, bueno, pues se produce un ataque de una partida de musulmanes o de hombres de frontera, que a lo mejor eran cristianos y musulmanes, porque en ese mundo estaba todo revuelto, contra el castillo de Gormaz. Y Rodrigo Díaz reacciona atacando con intensidad el norte de la taifa de Toledo, que era aliada de Alfonso VI. Entonces, claro, había atacado a un enemigo, o sea, había atacado a un aliado, Rodrigo Díaz, de su rey, y ese sería el motivo por el que Alfonso VI le desterraría. Y a partir de este momento, cuando le destierra, pues Rodrigo Díaz de Vivar pasa varios años en el exilio, ¿no? Político, por así decirlo, y se pone al servicio de personajes como el rey Taifa de Zaragoza. Háblanos acerca de estos años de Rodrigo Díaz de Vivar en el destierro. Bueno, pues serían como unos 5 años de los más importantes, tal vez, en la vida de Rodrigo Díaz, porque serían años muy formativos, que le permitiría a él conocer muy bien cómo funcionaban las sociedades islámicas por dentro. Ahí sería un periodo de aprendizaje interesante para luego lo que sería su etapa de gobierno y de conquista de Valencia, precisamente. Él vería lo imprescindible y lo importante que era para esos reyes un buen ejército. Y de hecho se convierte en comandante mercenario, que es, pues diríamos, como casi que la máxima autoridad militar dentro del reino taifa de Zaragoza.
que tiene muchos enemigos, tanto cristianos como musulmanes. Tiene varios enemigos en ese momento, esa taifa de Zaragoza, y le viene muy bien la presencia de Rodrigo Díaz y su mesnada, porque a partir de ese momento se organiza un ejército híbrido, una vez más, que va a conjurar las principales amenazas que tienen los reyes taifas de Zaragoza, venciendo en distintas batallas al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, al rey Sancho Ramírez, también, rey de Aragón, que tenía ambiciones expansivas contra la taifa de Zaragoza, y aliado con esos dos poderes cristianos estaba la taifa de Lérida, gobernado por un hermano precisamente del rey taifa de Zaragoza. Rodrigo Díaz llegó a servir a 3 reyes de taifas distintos en Zaragoza. Al primero de ellos, al Muqtadir, el que le acogió a su servicio muy poco tiempo, porque estaba enfermo y murió muy pronto. Al segundo, al Mutamín, con el que mantuvo una relación muy estrecha, y que además era un gran rey sabio, un rey muy erudito, de estos típicos de los reyes de los reinos de Taifas, experto matemático, experto astrónomo, una corte también sapiencial, pero que supo ver, porque tenía mucha inteligencia, la necesidad militar que tenían, y más de un guerrero de talento que actuaría como una especie de jugador-entrenador, que convertiría a un conjunto de guerreros de la propia taifa de Zaragoza en un ejército operativo, y que funcionó muy bien, derrotando a enemigos que le superaban en número, ¿no? en el campo de batalla, como podía ser el caso de las huestes de Sancho Ramírez y de las huestes de Berenguer Ramón II. Entonces son años muy formativos que le permiten conocer las estructuras, la mentalidad, el etos, un poco de lo que es una sociedad islámica de un reino de taifas. Hmm. Y después resulta que este no sería el único destierro, porque en 1088 va a haber un segundo destierro provocado por esa enemistad, ese desencuentro con el rey Alfonso VI de León. Háblanos acerca de esto, de por qué volvió, ¿no? Después de haber sido perdonado, volvió a caer en un segundo destierro. Bueno, pues parece que el motivo del perdón que le ofrece el rey a Rodrigo Díaz es haber sido derrotado, aplastado por los almorávides en la batalla de Zalaca. Los almorávides entran en la península ibérica como consecuencia de la conquista de Toledo por Alfonso. Alfonso conquista Toledo en el año 1085. Pues en el año 1086 ya están entrando los almorávides desembarcando por el estrecho de Gibraltar, llamados por algunos reyes de taifas como precisamente el rey Tafa de Sevilla, porque la caída de Toledo causa una auténtica conmoción, no solo en Al-Ándalus, sino en el resto de los territorios islámicos, ¿no? Porque, claro, una ciudad de la importancia estratégica, simbólica, que tenía Toledo, que había sido la capital del reino visigodo, que ocupaba el centro de la península ibérica, había caído en manos cristianas. Era la primera ciudad cristiana importante. O sea, primera ciudad musulmana peninsular importante que era conquistada por los cristianos. Entonces, las taifas, además, como estaban enzarzadas entre sí en distintas guerras, estaban en una situación de debilidad que aprovechó muy bien Alfonso VI, y esos taifas, con miedo, entendieron que lo siguiente iban a ser ellos, que primero había sido Toledo, pero que luego irían uno detrás de otro. De hecho, esa era la voluntad de Alfonso, que la expresa en distintos documentos, ¿no? La de dominar al final todo el Al-Ándalus. La solución estaba más allá del estrecho, en ese imperio expansivo, militarista, inflamado con ideas de guerra santa, que eran los almorávides, liderados por un líder muy astuto y muy emblemático, como era Yusuf ibn Tasfin, y bueno, pues en menos de un año ya están entrando en la península ibérica. Y Alfonso VI se enfrenta con ellos cerca de Badajoz y es aplastado, es derrotado, es herido, incluso en la batalla de una lanzada en la pierna, y eso le obliga un poco a recomponer su frontera. Claro, ahora ya las reglas del juego han cambiado en la península. Esos no son los dóciles reyes de Taifa, con esas carencias militares, a los que tenía medio domesticados, a los que podía extorsionar, exigirles parias, enzarzar a unas taifas con las otras para que requirieran de esa ayuda, y él convertirse en árbitro y exigirle tributos a unos y a otros, una política muy fina que él había desarrollado. Ahora ya con los almorávides, estos no negocian, estos luchan.
Y además luchan muy bien y son desconocidos, porque tienen unas maneras de luchar a las que no están acostumbrados los ejércitos cristianos aquí en la península ibérica. Pues con esa derrota y con esa reorganización de la frontera que necesitaría Alfonso VI, era muy importante la figura de Rodrigo Díaz. De hecho, él cuando se produce esa batalla de Sagrajas está todavía en Zaragoza, sirviendo a los taifas de Zaragoza. Y uno de los principales hombres del rey Alfonso era Álvar Fáñez, que va a ser ese Minaya del Cantar, que no tiene nada que ver el personaje histórico con lo que vemos luego en el Cantar, es otra cosa. Minaya, Álvar Fáñez, había estado ejerciendo como protector del reino de Valencia. En el reino de Valencia había situado Alfonso VI a un rey títere que era Alcadir, que fue quien le había entregado el reino de Toledo. O sea, tú me entregas el reino de Toledo, no te preocupes, no te vas a quedar sin reino porque te voy a hacer rey de Valencia. Claro, era un rey postizo y ese rey necesitaba ser protegido. ¿Quién protegía a ese rey endeble? Álvar Fáñez. Álvar Fáñez es movilizado para participar en lo que luego sería la batalla de Sagrajas, y Álvar Fáñez sería necesario para reforzar un sector de la frontera que estaría en la actual Cuenca, Toledo, porque Alfonso sabía que el principal objetivo de los almorávides era recuperar Toledo y necesitaba un hombre muy importante como Álvar Fáñez para desempeñar esa función. El protectorado de Valencia quedaba entonces vacante y para ello designa a Rodrigo Díaz precisamente, para que actúe allí como protector de Valencia. En ese contexto, actuando como protector de Valencia, protegiendo a ese rey títere militarmente, pero también exigiéndole tributos para el rey, pero también para sí mismo, porque esos protectores también se llevaban su mordida y se llevaban su parte, pues es cuando se produce un nuevo desencuentro con el rey Alfonso. Se produce una nueva llegada de Yusuf y sus almorávides, asedian Aledo, que era un castillo cristiano incrustado en tierras andalusíes, que estaba haciendo además mucho daño a taifas como la de Murcia y como la de Granada, y Yusuf se propone como objetivo precisamente conquistar ese castillo de Aledo que hacía tanto daño. Se produce un asedio almorávide en torno a ese castillo de Aledo y Alfonso VI reclama a Rodrigo Díaz para que se sume a sus fuerzas para luchar contra Yusuf, porque además le escocía todavía la derrota aplastante a la que le había sometido 2 años antes. Y Rodrigo Díaz pues resulta que se presenta tarde y mal. Y ahí ya pues empieza una enemistad porque entiende el rey, con criterio entiendo que había fallado en el deber feudo-vasallático del auxilium, que era un pilar fundamental dentro de las relaciones feudo-vasalláticas. Estaba el concilium, por una parte, aconsejar, y el auxilium, por otra parte, socorrer, auxiliar, prestar ayuda militar. Bueno, pues Rodrigo se presentó cuando los almorávides ya se habían ido, ni siquiera había habido opción a una batalla que nunca se produjo, porque los almorávides sabían luchar muy bien en el campo de batalla, pero no les hablarás de un asedio. Ellos no habían visto murallas de piedra. Ellos estaban acostumbrados a otra cosa en el desierto del que ellos procedían. No conocían técnicas de asedio y se cansaban muy rápido. Se daban la vuelta y se largaban, ¿no? A ellos lo que les iba era enfrentarse en el campo de batalla. El caso es que, bueno, pues entendería el rey que había fallado en el auxilio y le decreta el destierro, le vuelve a castigar con el destierro y además con el delito de traición. Eso implicaba que sus bienes eran confiscados y que su familia era apresada. O sea, no era ya simplemente te destierro y dejo tranquila a tu familia y a tus propiedades, no. Te destierro, encarcelo a tu familia y encima te confisco las propiedades. Esto ya, este segundo destierro, que sería el último, entrañó para Rodrigo Díaz bastante más gravedad y de hecho intentó librarse de él intercambiando varias cartas, varios juramentos al rey solicitándole que se produjera un juicio, un combate judicial para que Dios decidiera si él era o no era traidor. Y es en ese momento muy interesante ya cuando a partir de ahí se convierte en un señor de la guerra independiente, autónomo, que tiene la fuerza de su ejército, en el que un componente musulmán es más numeroso que el cristiano y que ya no quiere someterse a ningún señor y que quiere ir por su cuenta y se fija como objetivo, que ya lo tendría prefijado previamente, precisamente la conquista de Valencia, que ya había conocido bien en ese tiempo que estuvo precisamente como protector del reino de Valencia. Y eso sería pues un resumen de una serie de acontecimientos que son un tanto complejos, a veces de entender, de interpretar también. Sí, y tal y como hemos avanzado ya, no solo ahora mismo, sino hace un rato,
pues Rodrigo Díaz de Vivar se convierte en señor de Valencia en el año 1094 y se pasaría sus últimos años de vida pues tratando de defender esta ciudad, su recién creado señorío, del expansionismo de los almorávides. Así que te quería preguntar por estos últimos años de vida del Cid Campeador, creando y después defendiendo esa Valencia que tanto le había costado conquistar. Sí, bueno, pues él, a partir de ese segundo destierro, ya convertido en un señor de la guerra, tiene que neutralizar amenazas que le vienen del norte y que le vienen del sur. Y incluso que le vienen de su propio anterior señor, como era Alfonso VI, ¿no? Tiene que enfrentarse a Berenguer Ramón de Barcelona, una vez más, ya la había derrotado cuando prestaba servicio en la taifa de Zaragoza, y consigue derrotarlo una vez más en la batalla de Tébar. Estamos hablando del año 1090. A partir de ese momento, ese enemigo importante que viene por el norte, el conde de Barcelona, va a quedar neutralizado. Van a firmar una serie de pactos cuyas condiciones desconocemos, pero entendemos que se suscriben pactos que hacen que ya esa presencia tan persistente y tan incómoda en el escenario valenciano desaparezca. Ya no sea un problema para Rodrigo Díaz. Se ve en la obligación de enfrentarse a Alfonso VI, porque Alfonso VI codiciaba Valencia. De hecho, es que le había pertenecido con ese rey títere que le había situado allí. Ya el propio Fernando I, el padre de Alfonso, tenía interés en Valencia. Entonces, era una pieza bastante codiciada. Y estaba viendo Alfonso VI que se estaba consolidando allí un posible dominio de Rodrigo Díaz. Todavía no había conquistado la ciudad, pero actuaba como señor de facto, árbitro de facto de aquel complejo escenario. Y entonces organiza tropas para asediar Valencia y quitársela a Rodrigo Díaz. Y se pone en contacto con repúblicas italianas de Pisa y Génova para que le apoyen por mar en ese asedio, ¿no? Esas flotas no llegaron nunca, pero bueno, la intención estaba ahí. Y Rodrigo se entera y lo que hace es adentrarse en el corazón del reino de Castilla y arrasar comarcas que están en torno a Logroño y a Nájera, ¿no? Que eran además del señorío de su enemigo en la corte García Ordóñez. Así mataba a dos pájaros de un tiro. Le propinaba un duro castigo a su rival en la corte, García Ordóñez, y aparte atacaba el reino de Alfonso VI, y Alfonso VI se veía obligado a acudir a defender su reino. Y allí además había una advertencia. Ojo, no te metas con lo mío, que yo me puedo meter con lo tuyo. Sería el mensaje que le lanzaría a Rodrigo Díaz, que tú estás muy tranquilo, acostumbrado a que nadie te introduzca inestabilidad dentro de tu reino. Ni siquiera los almorávides entraron nunca con tanta hazaña y con tanta intensidad dentro del reino de Castilla. Y eso sí lo hizo Rodrigo Díaz. Por eso cuando se dice, no, es que Rodrigo Díaz nunca se enfrentó a su rey y siempre le fue muy leal y siempre le fue muy fiel. En esos momentos lo primero es que no era su rey, era su enemigo. Se había desnaturalizado de él. Estaba desterrado, estaba castigado y encima considerado traidor. Era su enemigo, eran enemigos en ese momento, no era su rey. Y Rodrigo no se enfrenta con el rey en un campo de batalla, pero sí ataca a sus súbditos. En esa campaña de las tierras de Nájera hubo destrucción, hubo devastación, hubo saqueo y hubo muertes. Murieron personas, murieron bastantes personas en esa racia tan intensa porque necesitaba ser muy contundente para lanzarle ese mensaje al rey. Oye, aléjate de lo mío y que cada perro se vaya con su hueso. Porque si nos podemos a morder, pues yo a lo mejor te puedo morder a ti mucho más que tú a mí porque yo no tengo nada. Es que él no tenía nada. Él tenía un ejército que le daba la movilidad y que se pasaba continuamente la vida entre Zaragoza, el escenario valenciano, acampando seguramente muchas veces en las serranías de Teruel, y se podía ir a cualquier parte, pero el rey tenía su reino y tenía que defenderlo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, estamos hablando del año 1092, el rey Alfonso ya no vuelve a ser un problema para Rodrigo Díaz. Y a partir de ese momento, el problema que tiene Rodrigo Díaz son los almorávides, precisamente. Y va a ser el único guerrero cristiano que en el periodo de unos 30 años va a derrotar a los almorávides en el campo de batalla. Todas las demás batallas en ese intervalo de tiempo que se producen entre ejércitos cristianos y ejércitos almorávides se saltan siempre con la derrota de los ejércitos cristianos. Alfonso VI, para ir más lejos,
pierde 3 batallas contra los almorávides. Una de ellas en la que resulta muerto Diego, el hijo varón de Rodrigo Díaz, precisamente. Y Rodrigo los vence en 2 ocasiones. Los vence en Cuarte, 94, ya habiendo conquistado Valencia, y los vence en Bairén, junto a su gran aliado cristiano, que es Pedro I de Aragón. Bairén, muy cerca de Gandía, en la costa, en las playas de la actual Gandía, sería donde se produciría ese choque. Y ya hay que esperar hasta la década de los 20 del siglo XII para que un ejército cristiano, en este caso Alfonso el Batallador, venza a los almorávides. Hasta entonces, todos son derrotas. Álvar Fáñez resultó derrotado contra los almorávides, pues puede que en 3 o 4 batallas también. Eran todo derrotas, 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 que, bueno, vienen también un poco a servir para fundamentar el mito de aquel guerrero invencible en el campo de batalla que con ejércitos menos numerosos consiguió ser el único en vencer a los todopoderosos almorávides, que estaban aplastando incluso a los ejércitos del más poderoso señor de la península, que era el emperador Alfonso, ¿no? Pues eso sería un poco la historia de Rodrigo Díaz ahí en torno a Valencia, que la conquistó después de un asedio que fue arduo, complejo, que tuvo negociaciones políticas, donde se da insurgencia, contrainsurgencia, control de arrabales, una guarnición almorávide consigue introducirse en la ciudad, el rey Alcadir es asesinado por un cadí local que se acaba convirtiendo en el rey de Valencia, en el señor de Valencia, el asedio en sí, que dura pues cerca de 8 meses y en los que se producen episodios de hambre atroz dentro de la ciudad de Valencia, de canibalismo, de escalada de precios, hasta que finalmente la ciudad se le acaba entregando. Y a partir de ese momento, príncipe de Valencia, señor de Valencia, tiene una serie de fases, negociaciones, unas fluctuaciones políticas que son muy interesantes, sería complejo detenerse aquí. Hace poco he escrito un artículo precisamente sobre ese momento, sobre ese gobierno de Valencia, y dedicaría sus últimos años pues a consolidar el dominio sobre un reino, porque Rodrigo Díaz no solo conquista una ciudad, conquista un reino, conquista una taifa, la taifa de Valencia. Él actuaría como una mezcla de rey cristiano y de rey de taifa islámico, porque la población mayoritaria que él tenía que gobernar era precisamente musulmana, tenía que coexistir, tenía que contemporizar, y las últimas campañas militares le llevan a enfrentarse precisamente con los almorávides, como decía antes, en Bairén, cerca de Gandía, y también a conquistar Murviedro, que es Sagunto, en la parte norte de su reino. En ese mismo año de la conquista de Murviedro, de Sagunto, él emite ese documento mediante el cual se refunda el obispado de Valencia, y digo se refunda porque había habido ya un obispo mozárabe y una comunidad mozárabe allí desde hacía muchos años, pero ahora quien va a situar ahí es a un obispo que es cluniacense y que es vasallo del Papa Urbano, posiblemente como con la esperanza de que Valencia se convirtiera en escenario de los planes papales que ya había lanzado la primera cruzada. Hay que tener en cuenta que el año anterior había muerto su hijo y que se había quedado sin posibilidades de crear una dinastía, sometiéndose a vasallaje al Papa, como habían hecho señores normandos en el sur de Italia y en Sicilia, o como había hecho el rey Sancho Ramírez, el rey de Aragón. Pues podría tener a lo mejor una garantía de que se protegiera ese reino o ese señorío de momento que tenía posibilidades de convertirse en reino, entrando dentro de las políticas internacionales del papado de ese momento, que es un papado en expansión. Y finalmente pues se produciría su muerte. Todo indica que de manera natural, posiblemente de fatiga y cansancio. Hay quien habla de la posibilidad del paludismo, por ser aquella una zona propensa a esa enfermedad, pero lo que sabemos sobre su muerte es una simple nota, que simplemente que murió en la ciudad de Valencia en el año 1099, posiblemente a principios del verano, cuando ya los cruzados europeos estaban asediando la ciudad de Jerusalén, que caería poco tiempo después. Para terminar esta entrevista, yo no me puedo resistir a preguntarte tu opinión acerca de la serie del Cid de Amazon Prime, en la que, como tú has dicho, fuiste asesor histórico.
Así que te quería preguntar tu opinión sobre el resultado final de esa serie, lo que se pudo ver por parte de los espectadores, y si te hicieron caso, o sea, o predicaste en el desierto. Bueno, es que yo cuando me incorporé, la primera temporada ya se había emitido y la segunda temporada estaba en buena medida ya hecha. O sea, Mm. mi contribución tampoco pudo ser tanta, ¿no? Pues es verdad que estaba en fase de preproducción y lo que me pidieron fue revisar diálogos y localizaciones, escenarios, por si había algo que se podía arreglar. Yo de lo que les dije, la verdad que si pudieron hacerlo, lo hicieron. O sea, a mí sí me hicieron caso. Insisto, ya estaba buena parte del trabajo hecho. Entonces mi implicación ahí fue relativa. Fue luego ya más pues, en el momento del estreno, relacionarme con medios de comunicación y hablar de la recreación histórica que vemos en la serie. A mí es una serie que me gusta. A mí es una serie que me gusta porque por primera vez en la vida se hacía algo que tenía que ver con el Cid histórico y no con el Cid ese de la leyenda que estamos todos hartos de ver y de conocer, ¿no? Pues la película de Anthony Mann había sido sobre el Cid de la leyenda, la película de dibujos animados había sido sobre el Cid de la leyenda, la novela de Arturo Pérez de Reverte que mezcla historia y leyenda también, entonces, pues bueno, pues una producción y más que se va a ver a nivel internacional, digo, bueno, pues le va a dar al mundo la oportunidad de conocer al Cid histórico. Y no ya el típico de la jura de Santa Gadea, la batalla después de muerto, el Babieca, el Minaya, y Doña Elvira y Doña Sol, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho también a conocer lo tan interesante que es el personaje histórico. Por eso yo la serie desde el principio la vi con muy buenos ojos, ¿no? Hice una reseña para Despertaferro, positiva, porque a mí me parece que es una serie que está bien, que tiene defectos, pues como todo en esta vida tiene defectos. A mí lo que me resulta injusto, me parece injusto, es que se le compare con Juego de Tronos. Ya les hubiera gustado a los productores del CID contar con una ínfima parte del presupuesto que tiene cada episodio de Juego de Tronos. Que como se dice en mi tierra, con buena picha bien se jode. ¿No? Claro, todo es una cuestión de dinero y perdón por el exabrupto, ¿no? Pero claro, no se puede comparar lo que no se puede comparar. O sea, no se puede comparar a lo mejor a un equipo de regional preferente con un Real Madrid que tiene unos presupuestos nivel Champions, Mm. ¿no? Entonces, bueno, me parece que los actores hacen muy buenos papeles, me parece que el guión, a pesar de alguna pequeña cosita con la que puedo estar más o menos de acuerdo, me parece que está bien y que va creciendo la serie. En la segunda temporada, además, hay batallas que están muy bien hechas, hay acción, en fin, es una serie para mí gustosa de ver. Yo la vi con mi familia, a mi mujer, a mis hijos les gustó. Es la serie, o una de las series que más se vio y más se descargó en ese año, o sea que audiencia tuvo, dio la oportunidad al mundo de conocer al menos una parte muy pequeña de ese cine histórico y la lástima es que el proyecto está paralizado desde la segunda temporada y de momento ahí sigue en esa situación de parálisis. Entonces, bueno, pues mis palabras hacia la serie son buenas. Los productores a mí me han tratado bien. Estábamos incluso ya haciendo planes para una tercera temporada, pero Amazon ya dejó de confiar en el proyecto. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, son las decisiones que toman quienes ponen el dinero. Sí, bueno, yo creo que eso es una constante en todas las series del mundo del streaming, que son un poco más, son más opacas, ¿no? Menos transparentes que las series que se emiten en abierto, y entonces pues muchas veces las cancelan de forma indefinida, ¿no? Pero sin saber muy bien el motivo. Pero bueno, llegados a este punto, tengo que decir que desgraciadamente hemos terminado la entrevista y ahora pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, David, por haber venido aquí al podcast de historia para poner un poco de luz, un poco de foco sobre la oscuridad del personaje histórico y como tú decías, bien, para separar el relato legendario, literario del Cid Campeador con la veracidad histórica de un personaje real que existió en la península ibérica en la Edad Media. Así que muchísimas gracias por todo. Nada, muchas gracias a ti. Estoy mirando
que me parece que no lo tengo aquí, pero bueno, publiqué un artículo en el que hablaba un poco de esas fake news que se le fueron sumando a Rodrigo Díaz, precisamente en un libro que era sobre fake news en la Edad Media, Mm, que editó la editorial de la Universidad de San Pablo CEU, ¿no? Bueno, pues hay un poco esos elementos del caballo, de las espadas con nombre, de las hijas que mm, no se llaman como las originales y todo eso. O sea que es muy interesante separar esos dos personajes, pero es muy interesante conocer al Cid histórico porque es el menos conocido, porque el mm, otro lo ha devorado de alguna manera. Por eso, pues entiendo que merece mucho la pena. Es muy interesante el Cid histórico, también conocerlo. Y nada, quería darte las gracias a ti, Oscar, por darme la oportunidad de un tema que ya ves me apasiona, al que le he dedicado ya unos cuantos años de mi vida también. Y lo único que espero es que tus oyentes pues, hayan podido enterarse, porque la verdad es que todo lo que envuelve al CIG histórico es bastante complejo, ¿no? Porque el siglo XI, y especialmente la segunda mitad del siglo XI, es un tiempo complejo y difícil de entender y bueno, espero que al menos algo hayan entendido y algo hayan aprendido. Y mm. te doy las gracias por la oportunidad. Desde luego, mis oyentes son excepcionales y muy inteligentes porque escuchan programas como este precisamente para desmontar todas las leyendas que hay en torno a la historia de nuestro país, por ejemplo, ya sea la leyenda negra o la leyenda rosa en este caso. Así que por eso te agradecemos mucho que contribuyas a esta labor. Muchas gracias a ti. Y mucha suerte con el programa, que espero que crezca muchísimo también.